No, sí, la licenciada dijo que iba a ser práctico nuestro repaso de, o sea, que teníamos que hacer un papel de trabajo, ¿no? De la factura que habíamos presentado. Ya, supongo que esa práctica o esa factura les pidió en clase, quizás. Sí, en la Ya, anterior clase. no sé si podrían compartírmelo por el grupo o al interno de manera privada. Eh, Auxi- Dime. cada uno tiene su propia factura. Yo eso no he entendido, que de eso debemos hacer un papel de trabajo. Ya. Entonces, imagino que cada uno va a tener un caso específico. Sin embargo, ¿cuál era el objetivo de realizar el papel de trabajo? ¿Les dijo? Bueno, su elaboración, licenciado, la elaboración de La, auxiliar. la elaboración de un papel de trabajo. ¿O cómo? A ver si alguien más puede complementar lo que era en sí la tarea. Porque lo que estoy entendiendo es que cada uno tenía un ejemplo en particular del cual tienen que crear un papel de trabajo, pero el papel de trabajo, ¿qué tiene que reflejar? O sea, ¿cuál es el objetivo del papel de trabajo que tienen que ustedes realizar? Eso es lo que todavía no me queda claro. No sé, buenas tardes. Buenas tardes, El, Luis. el trabajo que se ha pedido es que hagamos con las marcas de auditoría, ¿no? Y haciendo mención la normativa, cuál es la más vigente, ¿no? Pero todo eso plasmado en los PTs, en los papeles de trabajo. Obviamente el modelo es indistinto, ¿no? Porque no hay uno genérico, o sea, cualquier creación propia o no sé, usando una plantilla va a tener que presentar. Ese es el trabajo. Obviamente haciendo las marcas de auditoría, haciendo la referenciación y todo lo que implica, ¿no? Ese es el trabajo que nos ha encomendado. Perfecto, ya. Este tarea es para el día viernes, a lo que me dicen sus compañeros. Sí, exacto. Perfecto. Ahora, si cada uno tiene su factura en particular, me imagino que hay que hacer énfasis, marcas de auditoría, a toda la estructura de la factura en sí en general, es decir, que posibles observaciones, anotaciones, algo así, porque no sé si me dejo entender, cada papel de trabajo tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene procedimientos a realizarse y finalmente se concluye con algo. Eh, Sí. Oxidadicho dependiendo de la factura. Ponle que es una factura del 2011, la normativa es distinta a la ahora, ¿no? A la actualizada, ¿no? Eso ahorita que hagamos, eh, demos mención a eso, ¿no? Ahora, si es una factura 2022, la normativa obviamente será de 2021. Eso es claro, o sea, depende de la factura, pero hay cada factura. Algunas son manuales, son computarizadas, algunas son electrónicas, ¿no? Y la normativa es referente a esa factura, ¿no? ok, entonces la normativa en general podríamos decirlo, ¿verdad? Todo lo que... Sí. Ah, ya, 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 perfecto, ahora sí ya O entiendo. desde cuándo es válida, si el límite de emisiones hasta tal fecha, Ujú. entonces esta normativa ya no aplica, sino la otra, la Mm, del 2021, ya, algo así, así. ya, ahora sí, muchas gracias Luis por la explicación, ahora sí ya entiendo mejor. Bueno, pues resolver este tipo de prácticas va a ser un poco complicado para mi persona porque cada uno va a tener su factura en particular. Sin embargo, es cierto que la normativa ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora, dudo que alguno de ustedes tenga facturas de hace más de 10 años, 5 años, para ser sincero, pero no sé, puede darse el caso. Pero dudo que alguien tenga una factura desde hace 10 años. Tal vez tendrá meses, antigüedad, un año, tal vez, 2 años, pero más de eso no. Ahora, la estructura del papel de trabajo, efectivamente, como decía su compañero, no hay uno que reglamente cómo debe ser para que todos tengan igual. Sin embargo, sí les puedo volver a mostrar y compartir mediante el grupo de WhatsApp, ya no por la plataforma, el modelo base en Excel para que ustedes en base a eso puedan ir trabajando. Ahora, abriré el papel de trabajo para que mostrarles nuevamente. Ahora, hablando de la normativa y las especificaciones que debe tener cada papel de trabajo en su caso de ustedes, tienen que hacer mención a toda la normativa aplicable, supongo, a lo que concierne una factura.
desde la fecha límite de emisión, el nombre ni razón social, por el concepto, desde qué monto tiene que ir detallado, desde qué monto no puede ir detallado, eh, todos los aspectos legales también supongo, no solo de información, sino los bases legales, todo lo que concierne una factura en general. Y eso para todos, la gran mayoría va a coincidir. Si es cierto que algunos van a tener facturas manuales, electrónicas, prevaloradas, etcétera, etcétera, casi todas las facturas contienen los mismos datos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en esa parte muchos van a coincidir, las pocas cosas van a variar, como el concepto, por ejemplo, desde qué monto tiene que ir detallado el consumo y desde qué monto para abajo puede ir generalizando el concepto de la factura como consumo u otro consumo sobre todo, ¿no? Que eso es lo que utilizan al momento de llenar la factura. Ahora les voy a compartir pantalla entonces, colegas, para que podamos empezar con esa partecita de esa práctica. Y el repaso va a ser práctico, es lo que me mencionaba una de sus compañeras. Y de la parte teórica entonces no estaría entrando nada, ¿verdad? O también estaría entrando en dos partes. No, solamente dijo práctico, no Perfecto. teórico. Perfecto, listo. Entonces empezaremos con lo que es la estructura de un papel de trabajo como obviamente base, más no es limitativo ni es todo lo que abarca un papel de trabajo. Muy bien. Entonces, me dicen que si quieren que lo agrande me avisan, colegas, ¿ok? Muy bien. En el papel de trabajo, como ustedes verán en auditoría financiera sobre todo, llevamos un estándar dependiendo con qué docente estén, pero la mayoría lleva un modelo estándar, por así decirlo. Y visto desde el punto de vista de una auditoría tributaria, no va a variar mucho, a excepción de que este papel de trabajo, como veíamos en la anterior clase, sea por parte de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, esos papeles, como les dije, es de total confidencialidad y conseguirlos así por tal no es de manera fácil, por así decirlo. Entonces, para que la estructura de un papel de trabajo mínimo tenemos que abarcar, también lo veíamos en la clase teórica del anterior día, donde veíamos el esquema y la estructura de los papeles de trabajo. Recordarán estas partes que avanzábamos, que estaba resaltado con verde, que habíamos visto en las dos anteriores clases. Ahora, esta parte de acá es la que nos importa. A partir de acá, información que contienen los papeles de trabajo, ¿ok? Esta información también lo tienen en su libro de la docente, en el capítulo número 9. Entonces, el encabezado. Todos, del inciso A hasta el inciso M, incluso un poco más, no, M, perdón, solo hasta el M, son lo que por lo menos mínimo debería tener un papel de trabajo. Entonces, de seguro es lo mínimo que la licenciada va a querer ver en sus papeles de trabajo. El encabezado, que no hay por dónde perderse, es el nombre del papel de trabajo, el nombre y apellido que va a tener este, como podemos ver en nuestro papel de trabajo acá. Mi nombre de papel de trabajo en este caso va a ser pruebas de control, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso de ustedes, hablando de una factura y hablando de todo lo que consiste de una factura, pueden nombrarla como mejor les parezca. Tampoco hay un reglamento, un libro, una normativa en el que indique cómo debemos apropiar los nombres a los papeles de trabajo. Simplemente estos deben reflejar de manera clara qué es lo que el papel de trabajo me va a mostrar en un título, por así decirlo. Muy bien. Hablando de la factura, muchos van a colocar diferentes nombres. Lo que yo podría colocarle quizás, ¿no?, es reglamentación y esquema, y a eso añadiría qué tipo de factura es el que yo estoy mostrando en mi práctica. Factura prevalorada, preimpresa, electrónica, manual, etcétera, etcétera. Muy bien, tienen que ser específicos en el tipo de factura que están haciendo mención. Ahora, otros dirán que como tenemos que mostrar todas las partes de una factura en base a la normativa, tal vez pueden utilizar la palabra esquema, estructura, respaldo normativo, no sé.
cada uno va a tener su propia perspectiva y análisis para determinar un nombre y apellido al papel de trabajo, ¿verdad? Entonces, solo les digo que no se olviden colocar el tipo de factura que van a utilizar al momento de realizar esta práctica. Y que ese nombre vaya en el título del papel de trabajo y no en el objetivo o en el trabajo realizado. Les recomiendo que vaya en el nombre del papel de trabajo. Muy bien. Entonces, una vez realizado el encabezado, que es el nombre y apellido del papel de trabajo, nos vamos a los siguientes puntos. Ahora, este tema ya lo habíamos visto con los papeles de trabajo que les acabo de mostrar, pero ahora otro tipo de papel de trabajo en sí. Hemos visto varios a lo largo de estas clases. Sin embargo, el tema de las referencias, indicar las hojas de trabajo relacionadas, referencias cruzadas, hace referencia cuando tenemos uno o más papeles de trabajo. En el caso de ustedes, al momento de realizar el papel de trabajo, tal vez, no sé cómo les pidió la licenciada que realicen el trabajo, si saquen foto, o sea, lo hacen manual, luego le sacan foto, o lo hagan a computadora, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ustedes, dependiendo del tamaño y el tamaño que vayan a utilizar, puede que abarque más de 2 hojas, ¿verdad? Entonces, para hacer mención a la normativa y al mismo tiempo mostrar un diseño de la factura, la imagen de la factura, por así decirlo, porque cada uno va a elaborar el trabajo según corresponda. Por ejemplo, mi persona lo que haría, ¿qué sería? Pues sería tal vez mostrar en formato imagen, ¿no? Como pueden ver acá. Y en vez de esta imagen, lo que es la imagen de mi factura que voy a presentar, ¿verdad? Entonces, lo que yo haría sería mostrar la factura en digital o en fotografía, como lo tengan ustedes o como deben presentarlo, y al lado del lado de la estructura de la factura, ya sea haciendo mención al importe total, al concepto de la factura, al nombre razón social, al número NIT, colocar lo que dice el texto acerca de las referencias, que dice que cada papel de trabajo tendrá su propia referencia y deberá indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias cruzadas o correferencias que permita la revisión. Entonces, si mi imagen me va a ocupar mucho campo y por ende voy a necesitar una segunda, una tercera, una cuarta hoja, automáticamente cada hoja para empezar va a tener una referencia. En un papel de trabajo, si no me equivoco, está por acá, hacíamos mención, si no voy a utilizar estas de acá, hacíamos mención que mi papel de trabajo, va a ser 1 quebrado 2 y el siguiente va a ser 2 quebrado 2. No sé si recuerdan un poco lo que les mencionaba. Ahora, esto hay maneras de mostrarlo. Muchas personas o muchos auditores suelen colocar un texto alfanumérico, ya sea de la forma A1, 1A, o simplemente colocan con quebrados 1 de 3 hojas, ¿no? 1 de 2 hojas, en sí. Entonces, en la parte de solo referencias, hace mención a indicar las hojas de trabajo relacionadas. Está hablando de un número de hojas que vamos a utilizar, pero de las cuales van a estar relacionadas. Para que estén relacionadas, ¿no? Implica que la relación que tú le des a tus hojas de papel de trabajo, por ejemplo, el 1-2, hace mención que este papel de trabajo no es el único, sino que hay una segunda hoja que también pertenece al mismo nombre y apellido que le hemos dado al inicio. Por tanto, la segunda hoja, ¿no?, puede llevar el mismo nombre y apellido, por un lado para que no se confundan, o por otro lado muchos ya no optan por colocarle nuevamente el nombre y apellido del papel de trabajo. ¿Por qué? Al hacer mención que mi referencia de papel de trabajo consta de 2 hojas totales y esta es la primera, la segunda no tendría por qué tener un nombre y apellido. Sin embargo, algunos auditores optan por colocarle. Entonces eso ya ya es decisión del auditor, obviamente, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto ordenado que tenemos, la referencia hace mención a eso, ¿no? Indicar las hojas de trabajo que tenemos en cantidad. No sé cuánto les lleve el trabajo realizar.
Si fuese solo una hoja, si fuese dos, si fuese tres, si fuese cuatro, etcétera, etcétera. Ok, por un lado, eso. Ahora, sí, acá tenemos dos, el inciso C y el inciso D, que van de la mano. Ambos hacen mención a la fecha. Por un lado, la fecha de quien preparó el papel de trabajo y el segundo, fecha de quien supervisó el trabajo. Ahora, en la primera, de quien preparó el papel de trabajo, pide que mediante la firma de la persona que ha contribuido a su elaboración, en pocas palabras, la firma de quien elaboró ese papel de trabajo, así como la fecha de realización. En nuestro ejemplo, si vemos el encabezado, solo tenemos la designación o el nombre de quien elaboró el papel de trabajo, más no tenemos la fecha. Entonces, no nos dice el texto en qué parte, ¿no?, de todo el papel de trabajo debería ir esta información. Solo nos dice que debe contener esta información un papel de trabajo, más no hace mención dónde debe ir. Sin embargo, ¿no?, acá tenemos un segundo título que dice esquema de los papeles de trabajo. Acá ya nos hace mención a qué lado, en qué lado del papel de trabajo debería ir esta información. Superior izquierdo, parte central, inferior izquierdo y por último superior derecha. Entonces, bajo esta información que tenemos acá de los lados para poder guiarnos, hacemos ya lo que es poder determinar, identificar dónde debe ir qué información. Por un lado, estamos en el encabezado y necesitamos el nombre de quien lo preparó y la fecha, y también la persona de quien lo revisó y la fecha. Ahora, revisando estas partes del superior izquierdo, no nos dice en ningún momento de quién lo prepara, quién lo revisa. Ahora, acá en la parte central tampoco. En el inferior izquierdo sí nos hace mención el primer inciso a lugar y fecha de la elaboración de la cédula, pero tampoco hace mención a lugar y fecha de revisión del papel de trabajo. Si se dan cuenta, no habla más de fechas ni lugares, solo habla por un lado de la elaboración. Si seguimos bajando, ya vemos directamente lo que es la foliación en forma numérica y literal, alfanumérica, la referencia alfanumérica del papel de trabajo que servirá para la correferenciación por tipo de impuesto, y esto es lo que les decía, ¿no? Alfanumérico, A1, 1A, 2A, 3A, si paso otro impuesto será B, si paso otro impuesto será C, ¿no? Y en el inferior derecho tenemos recién el nombre, apellidos y rúbricas del fiscalizador y supervisor actuantes en la elaboración del papel de trabajo. Por un lado el supervisor y por otro lado el fiscalizador, que es el quien prepara el papel de trabajo. La firma y la aclaración de firma del sujeto pasivo, ¿no?, son en aquellas cédulas en las que el fiscalizador y supervisor consideren que sean útiles para el sí. Pero no hace mención a la firma, ¿no?, de quien prepara y quien revisa. Sin embargo, en el inciso C pide firma de la persona que ha elaborado, ¿no?, y la fecha de realización. Entonces, revisando lo que continúa del libro, no tenemos en algún lugar donde indique que debe ir o constatar la firma, ¿no?, de estas personas. Ahora, aquí pide firma, pero es la aclaración del sujeto pasivo, no del supervisor, no del fiscalizador. Por tanto, esta parte, todo lo que tenemos acá, desde ángulo inferior, parte superior y todo de acá, si recuerdan en la anterior clase, hablábamos que esto es por parte de la administración tributaria. Y del inciso A hasta la M son los datos mínimos o información mínima que puede contener un papel de trabajo, pero desde el punto de vista de una auditoría fiscal privada, una firma de auditoría, una auditoría independiente, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, teniendo esa información, lo que es
el preparado por y revisado por tranquilamente, esto es un ejemplo como les digo, ¿no? Puede ir junto en el encabezado. Sin embargo, conversado una vez con la licenciada tiempo atrás, me decía que en la parte inferior del papel de trabajo es recomendable colocar los datos de quien prepara. Inmediatamente en la parte superior a esta, ¿no? Por encima del nombre va a ir lo que es la firma, ¿no? Que es lo que pide el inciso C. Firma de la persona que ha contribuido a la elaboración, así como la fecha. Entonces, tenemos acá la firma, la aclaración de la firma y por último la fecha. Por un lado, ¿no? La fecha, pero ¿de qué? De elaboración. Más a la derecha tendríamos lo que es el nombre del encargado o supervisor, que según el inciso el inciso D habla de pide la firma de quien revisó el trabajo como constancia de la supervisión efectuada. Entonces, lo mismo, tenemos acá la firma, la aclaración de la firma, que es el nombre del encargado o supervisor, y la fecha de revisión, que el inciso D es fecha de quien supervisó el trabajo. Entonces, acá puede ser encargado, supervisor o acá como lo denominan como la persona que revisó, que es lo mismo, ¿no? Encargado, supervisor. Entonces, una vez terminado tu papel de trabajo, en la parte inferior puedes añadir nuevamente lo que es un cuadro, como tenemos acá, ¿no? Y complementamos esta última parte. Ahora, con eso habríamos cumplido hasta el inciso D, que pide la firma de la persona y su fecha de elaboración. Entonces, la aclaración del nombre puede ser tal vez no necesario, pero si tú acá en la parte superior eliminas esta parte del encabezado, porque ya estarías colocando acá quien preparó el papel de trabajo, quien revisó, ¿no? Quien preparó y quien revisó. Ya sería innecesario colocar en la parte superior del encabezado nuevamente los mismos datos. Entonces, o colocas en la parte del encabezado o lo colocas en la parte inferior. Pero como les digo, conversado con la licenciada tiempo atrás, me dijo que en la parte inferior es donde se debería colocar estos datos y no así en el encabezado. Muy bien, entonces hasta acá todo, creo que no hay dudas, no habría ninguna duda, todo estaría por parte entendible. Pero si no es así, háganmelo saber ahora o en el chat, pueden dejar sus consultas, tampoco hay problema. Muy bien, entonces seguimos. El inciso E, referencia al paso del programa de trabajo, es decir, a objeto de conocer el objetivo de preparación de la cédula. En pocas palabras, inmediatamente tú coloques el nombre y apellido del papel de trabajo, inmediatamente tiene que nacer el objetivo, ¿no? ¿Y el objetivo de qué? De tu papel de trabajo. ¿Qué vas a lograr una vez realizando este papel de trabajo, por así decirlo? En mi caso, este papel de trabajo hace mención a la determinación de la materialidad. Entonces, hasta esta parte que estoy pintándolo de rojo, les recomiendo, o bueno, un consejo es que puedan empezar la redacción de sus papeles de trabajo de la siguiente forma. Entenderán que nuestra carrera y al realizar papeles de trabajo, lo que es el typeo, transcripción y como la redacción es bastante importante en nuestro ámbito técnico profesional, ¿verdad? Entonces, pues bajo la experiencia, la corta experiencia que tuve trabajando en varios lugares, ¿no? Es cómo redactan o inician los papeles de trabajo, ¿no? Empiezan a redactar las firmas de auditoría. Es cierto que hay varias maneras de redactar, no es la única, eso es cierto, ¿no? Pero yo simplemente les traigo acá
una de las maneras en las que vi que se trabaja o suelen utilizar dos de las firmas más importantes que tenemos. Muy bien. Entonces, nuevamente, todo lo que es de rojo sería una manera de empezar la redacción. Y lo que contribuye o lo que queda por escribir para detallar y especificar qué es lo que vamos a lograr dependerá pues de cada uno de ustedes. No van a escribir lo mismo todos, eso es cierto. ¿Va a ser similar? Seguramente que sí, porque todos tienen el mismo trabajo, ¿no? Y el objetivo de ustedes, ¿cuál es? Por un lado, ustedes tienen que respaldar con la normativa legal del año del que están haciendo la revisión su factura, por un lado, ¿verdad? Segundo, tienen que mostrar tal vez, o tal vez yo me estoy equivocando, estoy confundiendo su práctica, ¿no? Que al momento de que ustedes respalden la normativa legal, perdón, esto lo arreglaremos, que al mismo momento que estén respaldando con la normativa legal la estructura o el esquema de la factura, también van a utilizar marcas de auditoría. Pero estas marcas de auditoría, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es mostrar y facilitar la revisión o el análisis de la estructura o esquema de la factura según la normativa legal vigente. Ahora, por un lado estoy indicando que voy a respaldar con la normativa legal que puede ser, por un lado, la estructura y el esquema. 2, el contenido y deducciones de la factura, ¿no? ¿Y esto por qué? No todas las facturas se van a deducir, se van a determinar y tendrán la misma estructura. Por ejemplo, el tema de las facturas de luz, facturas de gas, ¿no? Factura por venta de libros y otros que tengan subvenciones del Estado, exenciones de impuesto, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea su factura, porque acá en la parte del objetivo no pueden hablar tan generalizado de todas las facturas, van a hablar solo de su factura, prevalorada, manual, electrónica, preimpresa, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo cuál sea su caso, pueden colocar, ¿no? Si es una factura de luz, por ejemplo, si las deducciones realizadas, el importe base para crédito fiscal, ¿no?, están correctamente calculados, o si no amerita, si es una venta de libros, si la deducción del 13% efectivamente es nulo, no ha sido cobrado, no ha sido beneficiado por el crédito fiscal, ¿no? Dependiendo cuál sea su caso, en el parte del objetivo tienen que colocar qué van a obtener con este papel de trabajo. Muy bien, por eso por un lado. Segundo, la estructura o el esquema. Según la normativa, tenemos, o una factura debería contener mínimamente algunos aspectos. Por ejemplo, lo que es la leyenda, que por lo general lo encontramos en la parte inferior de la factura. Y esta leyenda es la que hace mención a una ley en específico. Tal vez algunos tienen a su mano una factura, de todos modos se los voy a leer, que dice que esta factura contribuye al desarrollo del país. El uso ilícito de esta será sancionado de acuerdo a la ley, ¿no? Esa leyenda, todas las facturas, por lo general, cual sea el tipo de rubro que tú tengas, no importa, casi todas tienen. Ahora, existen otras facturas que hacen mención a otras leyes. Por ejemplo, una factura de una farmacia Virgen de Copacabana hace mención a una ley 453, ¿no?, que dice que el proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores. Pero esta ley o esta leyenda que tiene esta factura de farmacia, la que les acabo de leer, no la tienen todas las facturas. Pero lo que sí tiene es la leyenda, que les vuelvo a repetir: esta factura contribuye al desarrollo del país. El uso ilícito de esta será sancionada de acuerdo a ley. Esa leyenda, todas las facturas, sí o sí,
lo tienen. Si lo tienen a mano alguna factura, pueden hacerse acreedor de una de ellas, van a ver que tiene esa. Y uno que otro tiene la ley número 453, que es la que dice que el proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, según la normativa, nos indica que la leyenda, ¿no?, debe sí o sí debe ser contenido de las facturas, por un lado. ¿Ok? Segundo, si estamos hablando de facturas como ser de consumo, Michelin, Dumbo, Pollos Copacabana, farmacias, etcétera, etcétera, todos, absolutamente todos de ellos ya tienen un código QR, ¿verdad? Últimamente casi todas las facturas, y obviamente estas facturas no son manuales, obviamente, no son prevaloradas. Entonces, este tipo de facturas ya cuentan con un código QR. ¿Y por qué cuentan con un código QR? Porque la normativa ya les obliga a utilizar el código QR Quincho, que también tiene, ustedes lo pueden buscar en lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que es el código QR Quincho. Muy bien, entonces ya tenemos hasta ahí dos datos de lo que es la estructura o el esquema de una factura como información mínima, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, continuamos. Se los voy a detallar acá por si acaso lo que es en procedimientos. Ahora, una vez redactado el objetivo, ¿no? Ya estamos listos para empezar con el siguiente paso, que es perdón. Bien. Ya hemos hecho el inciso E, que hace referencia al paso del programa de trabajo, es decir, el objetivo de la preparación. Análisis realizado. Muy bien. En el análisis realizado nos dice que va a ser en función a la ejecución de los procedimientos de auditoría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que objeto de cumplir con lo definido en los programas de trabajo. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a realizar? Acá dice análisis realizado. Entonces, en vez de trabajo realizado, ustedes colocan análisis realizado. Y a continuación tenemos que detallar qué es lo que vamos a realizar. Por un lado, en esta parte ya vamos a entrar a lo que son específicamente ya detalle lo que vamos a hacer. Como les decía, por ejemplo, el punto número 1 puede hacer referencia a que se hizo la revisión, revisamos, ¿no?, si la factura contiene la leyenda en la parte inferior de la dicha mencionada. Entonces, como primer paso van a revisar la leyenda. Como paso número 2, dependiendo de su tipo de factura, obviamente, puede ser, ¿no?, que hacer mención a que al código QR, por un lado. Tercero, el detalle de la factura. Ahora, en esto tal vez muchos ya saben, salieron varias normativas, por así decirlo, en el que se decía que las facturas, sobre todo esto se da en las facturas manuales, especificaremos esto, en las manuales. Se decía que a partir de dicho monto de dinero, las facturas, cual sea lo que tú estés comprando o adquiriendo un servicio, debería ir detallado exactamente qué es lo que tú está sucediendo en esa transacción. Por un lado, en el tema de lo que es alimentación, es decir, compra de comida, etcétera, etcétera, muchos colocan en la factura, los cajeros colocaban esto, consumo, y te colocaban tu importe total abajo, listo. No detallaban nada más. Sin embargo, salieron varias modificaciones a esta. Por un lado decían que a partir de los 300 bolivianos
debería ir detallado exactamente qué es lo que estás adquiriendo, comprando, solicitando, ¿no? Es decir, en el tema de comida, sobre todo, obviamente, digamos, no sé, 5 salteñas, 3 Coca-Colas, 10 pizzas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, por un lado decía la normativa que a partir de 300. Luego vi en unos boletines informativos que decían desde los 5 bolivianos. Entonces, al final hubo una disputa en que 5 bolivianos era demasiado poco y 300 bolivianos era mucho. Entonces, según la normativa, tenemos que buscar cuál es, dependiendo cuál sea la fecha de su factura, ¿no? ¿Cuál de las normativas está vigente en esa fecha? Y obviamente esto lo pueden buscar como resolución normativa de directorio. Abreviado RND. En la página de Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien, entonces, si nos vamos nosotros a lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, vamos a ver las siguientes imágenes. Muy bien. Por un lado, si nosotros vemos acá, vamos a ver lo que es la normativa tributaria. Vamos a ver alguna información extra acá, información tributaria, normativa tributaria, ¿no? Y aquí vamos a ver otros que quizás nos podamos necesitar según sea nuestra factura, lo que necesitemos. En el lado de la derecha vamos a ver lo que es varios enlaces, ¿no? Que nos pueden servir cual sea el caso, ¿no? En nuestro caso, la normativa tributaria. Tenemos resoluciones administrativas de presidencia, resoluciones normativas de directorio, la Constitución Política del Estado, las diferentes leyes que tenemos, decretos supremos, normativas anteriores a la 2002, etcétera, etcétera. La que nos importa más, hablando de este caso, son las resoluciones normativas de directorio. Entonces, en esta parte de acá nos van a mostrar en este lado de acá, como pueden ver, por gestiones desde el 2002 hasta el año en curso. Muy bien. Ahora, acá muestran desde la última resolución normativa, como pueden ver acá que dice nuevo, de forma retroactiva. 2 de julio, 15 de junio, 25 de mayo, 25 de mayo. Muy bien. Entonces, ustedes acá pueden buscar por palabra clave, o si ya conocen el número de la resolución normativa, también pueden colocar directamente. Y al menos si saben del año, pues así pueden colocar directamente la gestión. Y acá ya obviamente ustedes pues revisan cuál es la que se apega más a la tipo de factura que ustedes tengan. Muy bien, entonces esta es la parte donde ustedes pueden encontrar las resoluciones normativas de directorio de la manera más actualizada. Ahora, muy bien, entonces volviendo a nuestro papel de trabajo, volviendo a lo que es el análisis realizado o trabajo realizado, podemos continuar. Y esto puede extenderse de manera bastante amplia, si se dan cuenta, porque la estructura de un papel de la estructura y el esquema de una factura hace mención al NIT, hace mención al nombre o razón social. Según una factura también tenemos lo que es base, como es conocido en las facturas, más que todo en las facturas de luz, de agua, de gas, es decir, de servicios básicos, vamos a encontrar lo que es total base para crédito fiscal. Y en los otros tipos de facturas que no tenemos, simplemente dice total bolivianos, ¿verdad? Ahora, ¿a esto qué más podemos aumentarle? Podemos aumentarle lo que es el código de control. Podemos aumentar lo que es fecha límite de emisión.
Que esto sí o sí todas las facturas deben de tener, ¿no? La fecha límite de emisión. ¿Qué más? Según una factura debería ir también la fecha de la factura. ¿Qué más? En la parte, obviamente, estamos viendo lo que es los datos de la factura, donde están los detalles y no la parte posterior, que es donde más o menos está el eslogan, la imagen de la factura, de la empresa, etcétera, etcétera. Ahora, también tiene que ir lo que es el nombre o razón social, pero de la empresa. Por ejemplo, ahora mismo estoy agarrando la factura de Pollos Cochabamba. Sin embargo, el nombre, razón social de esta empresa no es Pollos Cochabamba al momento de realizar el registro y la auditoría tributaria, claro está. En realidad pertenece al señor Willy Quintanilla Ramos. Y esta información lo encontramos obviamente en la parte trasera de la factura. Muy bien, entonces, por ejemplo, Michelin no es Michelin. En realidad es Industria Alimenticia Merapa SRL. Y así sucesivamente, lo que es, por ejemplo, Dumbo es Zavala de la Cerda Marta SRL. Y así sucesivamente, cada factura tiene el nombre o razón social, que para fines de una auditoría tributaria, que es lo que nosotros estamos haciendo, no necesitamos saber específicamente el nombre de la empresa, ¿no? El nombre imagen, nombre comercial. Necesitamos saber quién es la cabeza, por así decirlo, de dicha empresa, ¿no? Porque es con la persona que nos vamos a contactar, y no nos vamos a contactar con Pollos Cochabamba, nos vamos a contactar con el señor Willy Quintanilla Ramos, ¿verdad? Entonces, ese es otro dato que las facturas deben tener. Y por último, antes que me olvide, el número de autorización. El número de autorización, obviamente, como ustedes sabrán, el Servicio de Impuestos Nacionales es quien autoriza y emite una serie de números o alfanumérico, un código alfanumérico, ya en las últimas facturas que vamos a encontrar, sobre todo en los servicios básicos, ¿no? Entonces, hasta este punto ya tenemos lo que es el NIT, el número de la factura, no solo fecha de factura, sería acá fecha y número de factura, el número de autorización, la actividad a la que se dedica también puede ser uno, ¿no? La fecha la tenemos, el nombre de razón social lo tenemos, el número NIT lo tenemos, total base para crédito fiscal lo tenemos, el código de control, la fecha límite de emisión, el código QR, si es que aplica o no aplica, y por último la leyenda. Con todos estos datos, por lo menos habríamos llegado a la información mínima de lo que debe contener una factura. Ahora, nuevamente les digo, dependiendo cuál sea el tipo de factura que ustedes tengan, esto puede o no aplicar. Por ejemplo, en las facturas de crédito Entel, Tigo, Viva, últimamente, no sé si lo tienen a la mano, tal vez por allí, últimamente ya tiene todos los datos, ya tiene el importe facturado, ya tiene todo, tiene una fecha límite de emisión, tiene los números de autorización, todo cumple. El código QR, si se dan cuenta, de manera muy chiquita en algunas tarjetas lleva. No sé si lo tienen a mano, ahorita lastimosamente no lo tengo uno a mano, pero recuerdo muy bien que ya están empezando a llevar las facturas de manera ya obviamente impresa, ¿no? Ahora, obviamente en esas facturas el punto 3 ya no aplica, ¿no? Porque esto es sobre todo para las manuales. ¿Qué más tal vez no aplicaría?
¿Qué más? Tenemos la fecha, el nivel límite de emisión, tenemos el número de factura, tenemos el razón social, el número de autorización. Entonces, la leyenda también lleva. El punto número 3 tal vez sería el único que no lleve. Sin embargo, la normativa, dependiendo cuál sea la fecha nuevamente de su factura, la van a encontrar con una resolución, en una ley, en la ley 843, en el código tributario, ¿no? Van a encontrarlo, pero siempre básense en lo que es la página de Servicio de Impuestos Nacionales. Como veíamos en la normativa tributaria, acá ustedes pueden revisar, hacer mención directamente, o en el buscador, si ustedes colocan, hay una página que se llama Impuestos Bolivia, este de acá, boliviaimpuestos.com, al revés. Esta página de acá ya no es tan lineal, por así decirlo, si me dejo entender, que la página de Impuestos Nacionales. En la página de Servicio de Impuestos Nacionales ustedes van a encontrar la resolución normativa de directorio, efectivamente, pero no van a encontrar tal vez lo que se dice, en otras palabras, un pequeño resumen, ¿no? Para identificar o deducir qué es lo que la resolución normativa de directorio te está diciendo en pocas palabras. Sin embargo, esta página de acá, boliviaimpuestos.com, del licenciado... no me acuerdo el nombre del licenciado, vamos a encontrarlo por acá seguramente. Bueno, lo vamos a ver en algún momento. Cáceres, Roberto Cáceres, el licenciado Roberto Cáceres, que reside en Santa Cruz, creó esta página para nosotros, para los contribuyentes o personas o que estamos en el ámbito, en el área, para hacer las correspondientes consultas o revisar las mismas resoluciones normativas de directorio, pero de una manera un poco más explicada, que es lo que no hace el Servicio de Impuestos Nacionales en pocas palabras. Por ejemplo, acá tenemos en la parte superior consultas, cursos, servicios, descargas. Ahora, en las últimas entradas tenemos lo que es caso de estudios, el IUE, software, tutoriales, etc. Si ustedes le dan una revisada un poco más profunda, también van a encontrar lo que es el 2492, la ley 843, resoluciones del sistema de facturación, el decreto supremo 24051, y van a ver mucho más. Entonces, acá ustedes pueden hacer una búsqueda generalizada. Por ejemplo, vamos a intentar buscar lo que es el reintegro IVA, que es una de las noticias últimas que salió, por así decirlo, respecto a lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. A ver, buscaremos mejor acá. Si ustedes, obviamente con palabras claves, buscan lo que necesitan, les va a salir bastante información con todo lo que es IVA, RSI, IVA, pero lo mejor de todo, de esta parte de acá, es que les va a salir con fecha. Como pueden ver acá, la fecha y año exacto de la última noticia, por así decirlo, acerca de este tipo de tema. Entonces, para el caso de ustedes, esta página les va a ayudar bastante para lo que es buscar y respaldar, por ejemplo, el tipo de factura. Buscaremos lo que es, tal vez consumo en facturas. A ver. Y consumo IC, cambio 3000, llenado del formulario 200, autoconsumo, gastos de comida deducibles para el IUE. Por ejemplo, acá hay gastos de comida, si son deducibles para el IUE, no son. O sea, no solo abarca las resoluciones, sino también algunos casos prácticos y también algunas dudas de los contribuyentes que les suelen realizar. Y él explica de una manera más detallada y con ejemplos cómo se debería tal vez registrar, analizar, o por lo menos la interpretación de la normativa por un lado. Muy bien. Entonces, acá hay bastantes páginas, seguramente porque hace mención a lo que es consumo en facturas, ¿no? Pero, dependiendo cuál sea su caso, tienen que analizar y buscar cada uno de los casos, si amerita, no amerita, aplica, no aplica, y sobre todo, la fecha, que es lo más importante, ¿no? Pero como les digo, dudo que ustedes tengan facturas de hace 10 años para hacer la práctica. Por lo general, me imagino que van a tener facturas pasadas, tal vez de este año, el año pasado tal vez como máximo. Sin embargo, si el caso es
Acá van a encontrar por fechas si aplica o no aplica. Y si volvemos a lo que es el inicio de la página del portal del licenciado Cáceres, acá nosotros en la parte de consultas vamos a ver, ¿no? Diferentes ejemplos de lo que la gente suele realizar, por así decirlo. Y él te explica y te muestra con ejemplos, como por ejemplo registrar las DUI, tickets electrónicos aéreos, exportación, importación, y lo mejor de todo es que te hace mención a la normativa tributaria para poder respaldar lo que te está diciendo, y eso es lo que nosotros justamente ahora necesitamos, ¿no? Entonces, les repito, la página de boliviaimpuestos.com del licenciado Roberto Cáceres les va a ayudar bastante para aquellas personas que tengan problemas tal vez en la interpretación de la norma, o alguna explicación extra que el licenciado siempre da en cada resolución normativa de directorio. Incluso acá pueden colocar la resolución normativa de directorio si la conocen específicamente. Si no, es como el buscador, ¿no? Tenemos que buscar palabras claves para poder encontrar lo que necesitamos, en pocas palabras. ¿Muy bien? Entonces, volviendo a lo que tenemos. El alcance del trabajo o el trabajo realizado es eso. Tenemos que detallar qué es lo que vamos a hacer en ese papel de trabajo, paso a paso. Muy bien. Entonces, una vez realizado lo que es el análisis del trabajo, pasamos al siguiente inciso, que es el alcance del trabajo. Nos dice que relacionando el análisis realizado, es decir, el trabajo realizado, vamos a relacionarlo con el total del rubro, cuenta u operación, o por último, vamos a relacionarlo con el objetivo del examen. Y recuerden ustedes que les decía que debe existir una coherencia entre el alcance del trabajo, o sea, que vas a revisar, con lo que tú vas a realizar, pero de manera detallada. Por ejemplo, si nosotros hacemos acá mención a la determinación de la materialidad, pues nuestro análisis realizado, lo que vamos a hacer acá, vamos a pedir información, vamos a analizar, vamos a recalcular cuál sea el caso, tiene que ser para determinar la materialidad. Y no así, por ejemplo, pedir, no sé, los mayores de la cuenta, por así decirlo, de los activos, ¿no? Ya no tiene sentido, porque eso no me incumbe todavía para determinar la materialidad. En el caso de ustedes, si están revisando solamente su factura, en el trabajo realizado o en el análisis realizado, no es necesario colocar alguna información extra de solicitud de información, revisión, análisis, recálculo, si no amerita, porque su análisis realizado tiene que tener una coherencia con el objetivo del papel de trabajo, el cual va a estar determinado por el alcance de trabajo, que va a ser el nombre y título que van a tener el papel de trabajo. Es decir, qué tanto vas a abarcar, hasta dónde vas a abarcar, hasta dónde vas a analizar. Muy bien. Ahora, este alcance del trabajo también hace mención que se va a indicar el tamaño de la muestra y la forma de su obtención. Sin embargo, para el trabajo que ustedes tienen, no veo que el alcance del trabajo sea aplicado tal cual como en cualquier trabajo de auditoría. Porque si se dan cuenta y leemos lo que dice el texto, hace mención a la forma de obtener el tamaño de la muestra, cómo obtuvimos la muestra, ¿no? Qué rubro, qué cuenta, qué operación voy a realizar, o por último, el objetivo del examen. Y lo único que nosotros podemos hacer, rescatar de esta parte de acá, es que tenga una coherencia con el objeto del examen. Y el objeto del examen no es nada más que el objetivo que hemos colocado, que hemos redactado al inicio. Entonces, en pocas palabras, la coherencia de tu objetivo con coherencia con el análisis realizado. Bien, porque por lo demás no estamos revisando ninguna cuenta, no estamos revisando mayores, no estamos revisando ningún tipo de rubro, mucho menos estamos sacando una muestra. Simplemente estamos revisando una factura, nada más. ¿Que esa factura pertenece a una muestra? Seguramente que sí, pero no tenemos ni la más mínima información de una muestra en general, ¿no? Entonces,
Una vez revisado, nos toca el método de muestreo, que tampoco aplica para nuestro caso, porque nuevamente les digo, estamos revisando solamente una factura, ¿no? Estamos revisando bajo la normativa legal vigente, si cumple con todas las bases legales, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos aplicando ningún tipo de método para determinar la muestra. Entonces, ya finalizando casi, nos pide la fuente de información. Este se refiere a los registros contables, archivos en base al cual fue preparada la cédula, tomando en cuenta la normativa tributaria. Esto sí aplica para nosotros, obviamente, pero no tal cual como dice en el texto, que es para que se refiere a los registros contables. Como les mencionaba, como yo lo haría el trabajo, sería colocar el nombre del papel de trabajo, el objetivo, el análisis realizado y a continuación, como primer paso acá incluso, ¿no? Sería mencionar, obtuvimos la factura número, qué sé yo, 1, 2, 3, la que tengan, la factura número tantos, perteneciente a la empresa, por ejemplo, Pollos Cochabamba, ¿no? Del señor Willy Quintanilla Ramos. Listo. Como primer paso obtenemos la factura. Como segundo paso, analizamos y revisamos si dicha factura contiene, acá pueden ustedes explayarse obviamente de la forma que deseen, ¿no? Esto es como yo lo haría, un ejemplo por si acaso, ¿no? Analizamos y revisamos si dicha factura contiene la información mínima que exige la administración tributaria, como ser 2 puntos, y aquí se pueden ustedes explayar con lo que es la fecha NIT, código de control, fecha límite de emisión, código QR, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es un ejemplo de cómo podrían ustedes empezar la redacción nada más. Y todo lo que hemos anotado aquí abajo, que son estos puntos, incluso el código QR, ¿no? Ya entraría dentro de lo que es esto, análisis y revisión. Tienen que anotar y redactar el trabajo realizado con este tipo de redacción. Obtuvimos, analizamos, revisamos, solicitamos, recalculamos, calculamos, etcétera, etcétera. Muy bien, eso. Acá ya no se los escribí uno por uno, pero ahora les digo que la manera de empezar a redactar cada uno de los puntos o trabajos realizados tiene que ser de esta forma, de esta manera, con ese inicio de redacción. Ya lo que vaya a continuación, ya simplemente dependerá de cada uno cómo enfocarlo para que se vea de manera clara y entendible, ¿no? Tampoco coloquen, pero analizamos el nombre o razón social. Tampoco, está un poco muy vacío, muy triste, ¿no? Entonces pueden colocarlo de otra manera. Puede ser tal vez que se analizó, se revisó si el nombre o razón social cumple con las características que especifica la norma, o si conocen la ley o el decreto supremo específico, pues pueden colocarlo, claro que sí. Mejor si colocan la normativa, o por lo menos en qué ley, en qué decreto se encuentra, en la parte de tratar de análisis realizado, es decir, según la ley 843, listo. No estoy haciendo mención a un inciso, a un, qué sé yo, a un número o un numeral, no estoy haciendo inciso, no estoy haciendo referencia a nada por el momento. Simplemente digo que me voy a basar en la ley 843 para revisar esto. Para el siguiente, voy a revisar la ley, el código tributario. Para el siguiente voy a revisar la resolución normativa de directorio, tantos, o simplemente resolución normativa de directorio. ¿Por qué? Ahora se los explico. Una vez que detallen acá lo que ustedes van a realizar, ¿no? Acá lo que yo haría sería colocar la imagen de la factura, ¿no? De manera clara, que se pueda observar, que se pueda ver. ¿Para qué?
para que en base a esta factura, a ver, vamos a irnos al buscador, vamos a tratar de buscar lo que es algún tipo de factura. A ver, por ejemplo, esta, que incluso ya tiene un poco de marcas de auditoría y demás. Muy bien, entonces, miren, que inmediatamente me redirigió a Bolivia Impuestos. Acá dice cómo solicitar facturas válidas para reintegro IVA, bla 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 bla. Pero yo quiero abrir, ¿dónde está? Abrir, haciendo una nueva pestaña, abrir, haciendo una nueva pestaña. Este de acá necesito. Nuevamente me redirige aquí. Bueno, un ejemplo, pero sería esto de acá. Copiarlo o llevarlo si es de manera digital, lo que ustedes tienen que hacer, claro. No sé cómo lo van a realizar, si les va a pedir manual, que la licenciada les va a pedir foto, pero lo que yo sería colocar la imagen de mi factura y hacer mención acá. Acá en la imagen lo están subrayando, pero yo les aconsejo colocar, por ejemplo, acá alguna marca de auditoría que ustedes entiendan la que van a utilizar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre aquí el número 1 para NIT. El número de factura va a ser el 2, el número de autorización 3, acá va a ser el 4, acá al ladito de la fecha voy a colocar el 5, el código QR va a ser el número 6, el código de control el número 7, etcétera, etcétera. Voy a colocar estos números al lado, de la información que vaya a observar. Simplemente, no hago más, es lo que yo haría, como les digo, ¿no? Y aquí incluso está la leyenda. Esta factura contribuye a... Este puede ser otro número. En fin, una vez realizado todo lo que es esto, la factura y las marcas de auditoría, porque estas marcas de acá no solo pueden ser números, pueden ser marcas, un check, una R, una Q, una E, etcétera, etcétera. Son marcas de auditoría. Muy bien. Entonces, en la parte de abajo, ustedes van a replicar los mismos números o las marcas de auditoría que tengan, y a continuación van a van a colocar que el punto número 1 que hace mención al número NIT, que es lo que ustedes están o han observado, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay una normativa tributaria, hay una normativa, resolución normativa de directorio, que indica que el número NIT puede ir 0 tranquilamente, pero cuando la suma o el importe sea cierto monto, el número NIT y el nombre o razón social debe ir de manera obligatoria en la factura. Entonces, ustedes pueden empezar. Según el artículo, qué sé yo, 8 de la ley 843, indica que, punto. Y hacen un pequeño copy-paste, bueno, si lo van a hacer digital, si lo van a hacer a manual, un pequeño resumen de lo que dice este artículo, ¿no? Y a continuación concluyen con, simplemente observan, perdón, es una observación, que la factura, número, esta factura, ¿qué número es? Es la 31-67-347, no lleva registrado el nombre o razón social, ¿no? Y si corresponde, NIT más, perfecto. Entonces, así sucesivamente van a hacer ustedes, hacen mención al punto número 1, punto número 2, 3, 4, según sus marcas de auditoría que hayan ustedes utilizado, que haga mención a este trabajo realizado que mencionamos antes de la imagen de la factura. Muy bien. Todo lo que ustedes anoten acá tiene que verse plasmado acá. Si ustedes dicen código de control y ni siquiera hacen mención al código de control, ya está mal. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Lo que van a anotar acá en la parte de análisis realizado, tienen que plasmarlo en la parte práctica, por así decirlo. Muy bien. Todo y cada uno de los puntos que ustedes hacen mención acá. Bien. Una vez determinado el trabajo realizado, que es las marcas de auditoría y qué significa cada marca de auditoría, en nuestro caso, que es una aclaración de lo que estamos revisando, ni número de factura, número de autorización, pueden concluir, o bueno, continúa con
observaciones o conclusiones. Cualquiera de los dos nombres puede llevar. En esta parte, si bien en el trabajo realizado van a hacer mención a lo que ustedes han revisado, por ejemplo, el número 1, el número 2 haremos. El número 2, número de factura. Vamos a revisar lo que es el número de factura según, qué sé yo, la resolución normativa de directorio, número tantos, listo. ¿No? Hacen mención a la normativa para analizar esta información y así sucesivamente de cada punto. Y en las observaciones ya se tienen que explayar ustedes, dependiendo cuál sea el caso. La manera de redactar las conclusiones es, vamos a encontrarlo por acá si no me equivoco, tal vez vamos a tener que abrir otro papel de trabajo, este de acá. Un momentito, por favor. Ahora sí, buscaremos el papel de trabajo. No quiere cargar. Ahorita un momentito. Ahora sí. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir al papel de trabajo en el que encontremos conclusiones. Acá. Muy bien. Nos vamos al final de todo esto y vamos a encontrar esto. Muy bien. Como pueden ver, nosotros acá en tareas realizadas es lo que nosotros hemos hecho, las marcas de auditoría. A continuación, como conclusión lo conocen algunos, la mayoría y no tanto como observaciones. Entonces dice: resultado de nuestra revisión, hemos identificado a la siguiente observación. Esta es una de las maneras en la que se redactan los papeles de trabajo. Nosotros volveremos a nuestro papel de trabajo y en las conclusiones, ya no observaciones, vamos a empezar con lo que es resultado de nuestra revisión. Acá hasta acá es una manera de redactar. ¿Por qué? Puede ser que no encuentren ninguna observación, que todo esté dentro de la normativa, ¿no? Todo legal, por así decirlo. Entonces, resultado de nuestra revisión, no hemos identificado ninguna observación a ser reportada. Y la otra manera será: resultado de nuestra revisión, ¿no? Hemos identificado las siguientes observaciones. Listo. Entonces, esto lo borraremos, esto lo combinaremos, lo ajustaremos y lo llevaremos a un costado. Muy bien. Entonces, dependiendo cuál sea su caso, acá pueden anotar por puntos numerales o pueden hacer un pequeño cuadro resumen de las conclusiones que ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a revisar uno de acá, que seguramente hay, por ejemplo, cuadros resumen de la información que tengamos. Por ejemplo, los cuadros resumen pueden ser vistos de esta manera y hacen mención según lo que sea necesario. En nuestro caso, al revisar una factura y no varias, ¿no? Simplemente podemos hacer tal vez mención a este cuadro, a un cuadro, ¿no? Acá. En la primera vamos a mostrar, qué sé yo, el concepto por el cual se le está observando. El segundo puede ser la marca de auditoría para que haga mención y haga una referenciación para inmediatamente detectar dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, la E, no sé, una A. El concepto puede ser revisión NIT o simplemente NIT, ¿no? Y con la marca de auditoría A, automáticamente yo voy a buscar acá donde está la
A y es de fácil observación, de fácil revisión, que es lo que la normativa o el texto ordenado nos indica, ¿verdad? Entonces, y a continuación puedo explicar qué es lo que ha sucedido con esto y por qué lo estoy observando. El siguiente va a ser, qué sé yo, el número de factura voy a observar. Y por último, el código de control. Listo. Aquí será la B, aquí será la C y también aquí haré una explicación de lo que sucedió. Esto es una manera de mostrar. Y la otra manera de mostrar, tranquilamente ustedes pueden colocarlo por punto 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4, etcétera, etcétera. Y mencionar qué es con lo que están concluyendo, ¿no? Que la factura número tantos, tantos, debería llevar en la descripción de la factura el detalle del consumo específico, por ejemplo, ¿no? Y no debería llevar el detalle de consumo, según el artículo tantos de la ley tantos. Muy bien, eso es una manera de concluir mediante cuadro o mediante numerales, como ustedes prefieran hacerlo. Muy bien, y con eso habríamos terminado la estructura de un papel de trabajo, porque inmediatamente después de las conclusiones iría lo que hemos visto al inicio, ¿no? Quién preparó, quién elaboró, la fecha de la elaboración y la fecha de la revisión. Si volvemos al texto, nos pide la fuente de la información. Y la fuente de información para nosotros en nuestro papel de trabajo va a ser pues nada más y nada menos que respaldar con la normativa, tanto en el primer trabajo donde están las marcas de auditoría o en las conclusiones donde ustedes van a detallar acá según el artículo tantos de la ley tantos o del decreto supremo, de la resolución normativa del directorio, y con eso están cumpliendo automáticamente con la fuente de la información, ¿no? La base legal, obviamente especificando las normas infringidas, y eso es lo que estamos haciendo, estamos especificando las normas con las cuales se está encontrando en un conflicto nuestra revisión, ¿no? Por algo estamos detallando acá que el número NIT, ¿no? Por ejemplo, no debería estar anotado, sin embargo no está anotado, pero según la ley tantos. Estamos especificando la norma infringida, en pocas palabras, ¿verdad? El objetivo específico, según el alcance del trabajo, ya tenemos el objetivo al inicio, ya no es necesario un objetivo específico. La explicación de las marcas de auditoría utilizadas es lo que hemos hecho acá. La explicación en este cuadro de acá hemos explicado que nuestras marcas de auditoría colocadas acá, A, B, C o cual sea lo que ustedes utilicen, acá vamos a explicar qué significa cada una de ellas. En nuestro caso, como no es una auditoría financiera, que es donde más se ve, por ejemplo, para ver si la suma total es correcta, si la deducción fue correcta, si corresponde o no corresponde la factura al sujeto pasivo, etcétera, etcétera. Como nuestro trabajo no es ese en sí, porque no estamos realizando la auditoría a ninguna empresa, por así decirlo, en específico, simplemente estamos mostrando, la tarea es mostrar los aspectos legales, si cumple o no cumple con la normativa tributaria vigente a la fecha de la factura, pues las marcas de auditoría explicarán por lo menos qué estoy revisando. En este caso puede ser, estoy revisando el NIT de la empresa ejemplo sociedad anónima perteneciente al señor Willy Quintanilla Ramos. Marca auditoría 2 significa que estoy revisando el número de factura, ¿no? El número 3 estoy revisando el número de autorización según la normativa vigente, etcétera, etcétera. Por último, nos dice que y por último nos pide las conclusiones. Y las conclusiones son estas. 2. Resultado de nuestra revisión. No hemos identificado ninguna observación a ser reportada, que significa que todo está en orden. Y por otro, resultado de nuestra revisión, ¿no? Hemos identificado las siguientes observaciones a ser reportadas. Y esas son las maneras de redactar
el objetivo, tareas realizadas, trabajo de marcas de auditoría y por último las conclusiones. Y por último no se olviden esta partecita de acá que lo hemos visto al inicio, ¿no? Quién preparó, quién revisó, la fecha de la revisión, la fecha de elaboración. Y obviamente tu papel de trabajo tiene que tener también lo que es que si bien en la normativa, en el texto PDF y en el libro de la licenciada no hemos visto lo que es un número como vemos en auditoría financiera, pues ustedes pueden otorgarle un número, claro que sí. Muy bien, ahora en el tema de referenciación, según el libro tienen un poco más de explicación que hace referencia a un ejemplo de cómo ustedes pueden nombrar a sus papeles de trabajo. Por ejemplo, si hablamos del programa de verificación, la referencia va a ser PB. Luego nos dice según el impuesto, que de las células relacionadas con el IVA, todas las relacionadas al IVA van a empezar con el B1 hasta BN, es decir, B1, B2, B3, B4, B5, hasta donde sea necesario. Y así sucesivamente con el IT, que va a ser con la referencia T, relacionadas con el RC IVA RC1, con el IE U1, si es el ICQ, si es el IHD con el AH, etcétera, etcétera. Muy bien, igual. Esto ustedes pueden utilizarlo. Si ustedes van a revisar una factura, automáticamente están viendo lo que es el IVA, por un lado. Y si es una factura, desde la perspectiva que ustedes estén revisando, IVA compras, IVA ventas, IT, ¿verdad? Si son facturas por bebidas, qué sé yo. Si ustedes son, algunos tal vez tienen negocios, van a mostrar una factura de venta por concepto de bebidas, ¿no? Si son proveedores tal vez, si son terceros, no lo sé, dependiendo de sus facturas, ustedes pueden nombrarle de esta forma, de esta de acá, B, T, R, C, U, Q, H, R, T, y hacen mención acá a que hace referencia ese tipo de letra, por así decirlo. Y esto es para la referencia que les explicaba al inicio del trabajo. Muy bien, con eso tendrían ya lo que es la estructura con la información mínima, ¿no?, de un papel de trabajo. Ahora, ustedes acá en la parte superior están viendo lo que es cliente y corte. Automáticamente no aplica para el caso porque no estamos realizando una auditoría tributaria por periodo o por gestión. Tampoco hay un cliente específico. Tal vez el cliente puede ser la factura de que ustedes tengan y a quién pertenece, ¿no? Puede ser. Y acá el logo, pues se coloca por lo general de tu firma auditora o de la empresa a quien estés realizando la auditoría, ¿no? Pero según el texto que tenemos, no hace mención a nada de esto. Por tanto, según el texto, esto no existiría. Y estaríamos hablando directamente así. Y es por eso que el nombre de quien elabore, quien revisa, va al final y no al inicio. Sin embargo, lo que yo sí tal vez diría es que sí o sí tiene que ir el nombre del cliente en la parte superior por lo menos. Y si bien no va el corte, por lo menos hacer mención a quién estoy realizando pues la revisión de auditoría tributaria, ¿no? En este caso de sus facturas, como les digo, Pollos Cochabamba, el logo de Pollos Cochabamba, de alguna farmacia, el logo de la farmacia, y aquí al centro pueden colocar, bueno, en este caso es Banco Visa, ¿no? Inmediatamente en la parte superior, en la parte inferior de Willy, Quintanilla, tantos, ¿no? Y así podemos observar más o menos que el logo, estamos haciendo una descripción del logo, o sea, el texto como la firma más que todo, ¿no? La aclaración de la firma, la aclaración del logo puede ser, por ejemplo, ¿no? Y este de acá de Banco Visa, ¿dónde está? De Willy Quintanilla, etcétera, etcétera, igual para fines de auditoría tributaria, ¿no? Después ya vendría obviamente lo que es el nombre y apellido del papel de trabajo y todo lo que amerita ya lo consiguiente que hemos avanzado, ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo entendí que les dio la práctica.
es la manera en cómo yo lo haría y es lo mínimo que debe contener su papel de trabajo. Acá, en vez del número, por ejemplo, según el libro hemos visto que define al impuesto IVA con las marcas B. Entonces pueden colocar ustedes B1. Ya está. Y si son más de 2 hojas, pues al final coloquen acá en la parte inferior 1 de 2, que no sé por qué no me deja marcar, 1 de 2. Y en la otra página 2 de 2, con la misma estructura, ¿sí? Eso sí, obviamente que en su segundo papel de trabajo el objetivo y el análisis realizado ya no va a estar, porque su segunda hoja es simplemente la complementación de su primera hoja. Ya no tienen por qué volver a redactar el objetivo ni el análisis realizado. Si fuese otro papel de trabajo, claro que sí tienen que volver a realizar, a redactar el objetivo y el análisis revisado. Muy bien. Hasta acá. ¿Existiría alguna duda, consulta mientras saco captura a lo que es la asistencia? Pueden dejármelo en los comentarios o decírmelo. No hay problema. ¿No tienen ninguna duda, consulta, colegas? Sí, una consulta. Dime. Disculpe, ¿esta clase lo grabó para volver a repetirlo y volver a repasar todo lo que nos explicó? Sí, está grabada. ¿Y lo va a subir para que podamos volverlo a reproducir? Sí, inmediatamente terminando la clase ya lo voy a subir. Y por si acaso las anteriores clases ya están subidas a la plataforma también. Ya, sí, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta, colegas? Bueno, de no existir más dudas, espero haber abarcado todos estos puntos. Inmediatamente, ni bien acabe la clase, voy a empezar a cargar el video para subirlo a la plataforma. Y también se los voy a dejar una hoja de Excel que acabamos de hacer, la que tenemos ahora mismo. Tal cual está, se los voy a dejar en la plataforma ahora mismo. Las demás hojas, papeles de trabajo, todavía no. Esta creo que es la más urgente porque tienen la práctica para el día viernes, el repaso. Así que no los voy a confundir con más información. Muy bien. Colegas, antes de terminar la clase, que ya nos hemos pasado 8 minutos, ya saqué la captura de pantalla. Simplemente indicarles, colegas, dos cosas. O bueno, dos. Una, el día viernes es nuestra última clase del mes. Sin embargo, no hay una clase por reponer del día viernes pasado. Así que les voy a pedir que en la semana puedan, por favor, tal vez en el grupo lo voy a escribir para colocarse de acuerdo para poder pasar esa clase y reponerla, ¿sí? Por otro lado, colegas, las 2 primeras semanas de agosto estoy en un problema, en una situación complicada por la que tal vez no pueda dictar las clases de auxiliatura. Sin embargo, en el mes de agosto podemos pasar hasta 9 clases. Así que podemos, y como mínimo tenemos que pasar 7 y como máximo 9 clases, que es lo que les había compartido yo un comunicado por parte de la licenciada Vanessa, que es de dirección de carrera. Eso sí implica que tal vez podemos no pasar esas 2 clases o hasta las 4 clases que tal vez me puedo ausentar y reponer solo 2, porque tenemos que pasar como mínimo 7 y tenemos 9 en el mes de agosto para poder pasar clases. Entonces ese tema también, colegas, les voy informando, yo creo más tardar este fin de semana, para poder comunicarles esta situación de qué días no vamos a poder pasar clases y qué días, a partir de qué día retornamos con normalidad nuestras actividades. ¿Sí, colegas? Eso quería informarles. También es conocimiento de dirección de carrera y también es conocimiento de la licenciada. Y solo me faltaba comunicarles a ustedes. ¿Ok, colegas? Eso quería informarles y pues si tienen alguna
otra duda, consulta ahora mismo, me la pueden hacer saber, o para que se los deje colgado en el campus virtual. Me la pueden hacer saber, no hay problema, ¿sí? Para no perjudicarles más, porque seguramente tienen clases, pueden salir de la clase, colegas. Ya he sacado la captura de pantalla, así que pueden salirse con tranquilidad. Y nos estaríamos viendo el día viernes, colegas.